80 a 500, y es tan fácil como venir y hacer esto, tiki, y ahí te varía el consumo. Que no sé cuál era después te preguntaba un porcentaje con respecto a lo anterior. Entonces, 20,66 y acá 6,80. El porcentaje era esto nomás. Un 89%. Pero después la pregunta... Ahora sí, Diego, decime lo de la proteína. ¿Cuál era? No, igual yo ahora bichándolo, yo me di cuenta que, porque cuando la pregunta que te decía de cambiar los valores de proteína, para que ya te digo, esa que viene abajo. Esta 14, utilizando la información, problema de lechera, pero si el porcentaje fuera, indica el requisito. Ok. Entonces Sí, ahí es, cambias de 3,3 a 3,8. Y ahí ya vas a claro, tener el yo, requerimiento acá. Ah, no, para que me faltaba a mí. 700 era acá. $700, sí. Sí, yo me compliqué solo porque yo hice la regla de 3 que habíamos hecho y cambié el valor allá en proteína neta de la leche. No lo Está. cambié directo ahí. Ok, pero esa es la idea, Lucía, yo me fijo lo que me decís. Esa era la idea. Está bien. Veamos las respuestas. Porque Lucía no era... Igual se te puso bien, Lucía, pero no era 89,4, era 89,3, como hice acá. Si quieren llegar a las cifras significativas, por favor, de verdad, intentamos que no sea un problema, pero usen las flechitas estas, porque es 89,3, no es 89,4. En este caso, Lucía te lo puso bien. O sea, estaba dentro del margen de error. Está dentro del margen de error, pero está. Fíjense, por favor, las cuentas, porque a veces, alguna vez puede que no esté dentro del margen de error. Bueno, seguimos. Entonces, pues, cuando les preguntaba los factores que afectan el consumo, ¿esta diapo la ven? Sí. Porque estaba en oculta. Sí. Cuando les preguntaba los factores que afectan el consumo, básicamente, bueno, la ecuación de la predicción del consumo va a estar basada en la producción y en el peso metabólico y también en la semana de lactancia. Son las tres variables que juegan. Lo que les va a dar la curva, la forma, perdón, a la gráfica es la semana de lactancia. Y lo que les va a dar el nivel de consumo van a ser los requerimientos, tanto de lactación o de mantenimiento. Entonces, les preguntaba si a los factores que afectaban positivo o negativamente. A medida que aumenta la producción de leche, el consumo también, en cierta medida. Y lo mismo con el mantenimiento. Entonces es obvio que, aunque la actividad no esté contemplada, y ese es como un gran desafío del modelo, aunque la actividad no esté contemplada, sí, a medida que aumenta la actividad, el consumo o la predicción del consumo también debería aumentar. Pero bueno, es eso, lo que le da forma a la gráfica será la semana de lactancia, como ven acá. ¿Está? Pasamos a lo de hoy, si les parece. Bien. Entonces, pasamos por estos
objetivos la clase pasada, que es la predicción de los requerimientos energéticos y proteicos, y el modelo de predicción para el consumo de materia seca, y bueno, y ahora nos interesa entrar en lo que son los alimentos, los compuestos que integran los alimentos mediante un análisis químico y la valoración energética de los alimentos. Algunas definiciones. Alimento y nutrientes. Ustedes lo tienen ahí en el documento del práctico. Un alimento va a estar compuesto por materia seca y agua. La materia seca va a estar compuesta por materia orgánica e inorgánica. Y materia inorgánica vamos a hablar más que nada de minerales, mientras que la orgánica vamos a hablar de todo lo que nos puede dar energía, todo lo que tenga enlace carbono-carbono. Lo que se puede oxidar. Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ácidos orgánicos, vitaminas. Y un nutriente sería, ¿qué es un nutriente? A ver si alguien no tiene abierto el documento. Bueno, sería como la forma más básica de algo que puede llegar a cumplir alguna función, como puede ser energía, proteína, agua. Martín tiene ganas de decir algo. No, para nada. Bueno, el primer análisis o la primera forma de evaluar alimentos, porque justamente un alimento es un conjunto de muchos nutrientes. Es un conjunto complejo de muchos nutrientes. Y el primer análisis que se hizo es el análisis proximal o Wende en la estación experimental de Wende en Alemania. Y se analizó a partir de la materia seca. O sea, la materia seca o la humedad en un alimento es algo fácil de evaluar. Es simplemente mediante secado, por peso diferencial. ¿Se entiende? Corto pasto, lo peso, después lo pongo en una estufa y veo cuánto se evaporó. Y ahí me va a dar el porcentaje de humedad. Entonces, a partir de este análisis se hizo la separación de compuestos, tanto como fuente de proteína o energía, o lo que fuera, podría ser fuente de otro tipo de nutrientes. Bueno, esta es la forma de calcular la humedad. Después, esto típicamente se hace en una mufla a 550 o 600 grados, y de ahí sacamos la ceniza y la materia orgánica, y a partir de la materia orgánica, por medio del método de Kjeldahl, con algunos ácidos, se llevó a la proteína cruda, después con éter se llegó a la grasa cruda de extracto etéreo, y la fibra cruda por tratamiento de ácido-base. Y al final también queda como un extracto no nitrogenado, que es la resta o la diferencia de todo de las partes anteriores. Para llegar al nitrógeno total, para llegar a la parte proteica, simplemente es el nitrógeno total por 6,25. Porque es más o menos en promedio lo que tienen de nitrógeno las proteínas, entre 15 y 19%. Suponiendo que era un 100%, 100 dividido 16 les da ese número, lo voy a hacer en la calculadora por si lo estoy diciendo mal, 6,25. Suponiendo que las proteínas tienen 16% de nitrógeno. Pero, en fin, la fracción proteína cruda no tiene solo proteínas, puede tener urea, que es nitrógeno no orgánico, aminas, amidas, aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas hidrosolubles. La fracción grasa cruda o extracto etéreo va a tener mayormente triacilgliceroles, algunos otros ácidos grasos, y bueno, otras cosas como vitaminas liposolubles, carotenos, ceras, resinas, esteroles, pigmentos,
hay componentes acá que no nos va a dar energía. Por ejemplo, y que no tiene un valor energético. Por ejemplo, si leyeran. La fibra cruda. No, estamos acá en las grasas. Una cera, una resina, entra en la fracción grasa, pero no es algo oxidable. A ver, el chat. Resinas, sí, perfecto, Liliana. La fibra cruda, sí. Son cosas que no podemos digerir por medio de enzimas, pero sí es algo que van a poder digerir, por ejemplo, los rumiantes, excepto la lignina, que bueno, no tiene ningún valor, pero la celulosa y la hemicelulosa sí. Y después luego, lo que queda en el extracto no nitrogenado, no sé por qué hay un perro que está ladrando mucho, si les molesta me avisan. Sí, puede ser que esté como fibra bruta, Liliana. Después, además, en esta otra fracción, extracto no nitrogenado, quedan los solubles, la fibra soluble, monosacáridos, disacáridos, y también una fracción celulosa, hemicelulosa y lignina. Como también otros ácidos orgánicos, resinas, vitaminas, taninos, pectinas y almidón, que también se irían con la parte de la fibra soluble. Entonces, a ver si viene acá. Bueno, entonces la gran desventaja, a ver si ustedes me pueden decir, ¿cuál es la desventaja de tener distintos carbohidratos? Primero que tienen los solubles, van a tener los carbohidratos solubles en una fracción que es una resta de otras fracciones. Entonces te va a arrastrar el error de todas estas otras estimaciones. Porque como vimos, estas estimaciones algún error tienen, como por ejemplo no es 100% proteína, o bueno, no es 100% grasa con un valor energético. Ya que sea que estar calculando los carbohidratos solubles, que sí es algo que energéticamente nos corre mucho la aguja, y esté en una fracción que se calcula por diferencia, eso nos da muchísimo error. Y la otra desventaja de este método es que tenemos los carbohidratos estructurales que nos sale en 2 fracciones. Entonces, también es muy difícil de calcular en un carbohidrato, la cantidad de carbohidratos estructurales que tenemos si salieron en 2 fracciones. ¿Esto les queda claro de las desventajas que tiene este método? Porque es gracias, después de esto que viene el otro. ¿Qué era, profe, lo que no tenía en cuenta? Este método. Bueno, en realidad tiene en cuenta todo, o sea, todos los alimentos, el alimento logra separarse en cierta medida, pero la fibra soluble se separa en esta fracción, que es una fracción que no se calcula por separado, es una fracción que viene de la resta, de la diferencia de las otras fracciones, es el resto que queda, el residuo. Entonces, como es el residuo, trae el error del cálculo de todas las fracciones anteriores, y la fibra soluble es algo que realmente nos corre la aguja en la cuestión energética. Y el otro problema es que la fibra insoluble o los carbohidratos estructurales, los de la pared celular, salen en 2 fracciones. En la fracción de la fibra cruda y en la fracción del extracto del residuo, del extracto no nitrogenado. Entonces, ahí es muy difícil de cuantificar lo que es la fibra no estructural, los carbohidratos no estructurales. Que para rumiantes es algo Profe. que realmente nos interesa. Sí. Profe, el almidón forma parte del estrato no nitrogenado, ¿no? Aunque no lo diga ahí.
Sí, está acá, al lado de taninos, pectinas, taninos. ¿Dónde? Ah, no me da la pantalla, entonces para agarrarlo. Ah, Está como cortada la. a ver Ah, ahí. si... Ahí lo Capaz viste, perdón. Sí, si está le ahí das abajo. escape, te va a quedar más chica, pero vas a ver todo. Sí. A Está, ver no importa, si cosa mía, cosa mía. les puedo Disculpe. agrandar acá. Acá quedó. Entonces, bueno, acá esto es lo que les acabé de decir. Esa es la gran desventaja, no poder saber qué carbohidratos o con precisión qué carbohidratos le estamos dando especialmente a animales que se alimentan mayor parte de forrajes. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron estos investigadores, Van Sus, que es el joven, 100 años después vino Van Sus, y de Estados Unidos, sigue vivo. A él lo que le interesaba era poder caracterizar bien la fibra, el distinto tipo de fibra, porque ayer lo que vieron ustedes en consumo es, ¿ustedes piensan que el consumo va a cambiar por la cantidad de carbohidratos estructurales o no estructurales? Va a cambiar, sí. ¿En qué sentido? Pasa con ustedes, pasa con los cerdos, por eso le dan un poco de pasto a los cerdos, pasan con ustedes cuando quieren hacer dieta y se llenan con lechuga. Por el tema de la regulación física. Sí. Sí, también ahora se está investigando algo más de otras señales, no solo la física, pero sí, básicamente creo que la correlación es hay una correlación entre la FDN, creo que es, y el consumo. La FDN, ¿qué es? Bueno, vino Van Sus y él con sus detergentes neutros y ácidos, 100 años después de lo de la estación de Wende, agarró nuevamente la materia seca. Siempre trabajamos con materia seca para tener, porque es la única forma, eso lo entendieron, ¿no? Es la única forma como de normalizar entre todos los alimentos, porque los alimentos tienen humedad muy distinta. Entonces, primero siempre secamos el alimento y después empezamos con la caracterización química. Entonces, bueno, el vino, y el primer estudio que hace es la cuestión soluble. Todo lo que es soluble está en la pared o en el citoplasma. Citoplasma. En el citoplasma, exactamente. Y todo lo que es soluble se va acá en esta primera fracción. Entonces ahí vamos a tener el almidón, que nos va a correr mucho la aguja de la energía, y también, bueno, del pH del rumen. Vamos a tener pectinas, y todo lo otro, proteínas, ácidos grasos, ácidos nucleicos, más azúcares. Así que esa va a ser la fracción SDN, soluble detergente neutro. Porque esto fue simplemente someter a la materia seca a un detergente neutro. Y por otro lado nos queda la FDN. Entonces ahí separamos por componentes de pared celular. Y por eso creo que a mayor FDN, menor consumo, creo. Lo tienen que revisar en las diapos de consumo. Pero va por ahí. Después vino Van Sus con su detergente ácido, y ahí separó lo que es soluble al ácido y lo que es insoluble al ácido. Entonces se quedó con la fibra detergente ácido. Acá se quedó con celulosa, lignina, cutina y nitrógeno no proteico. ¿Qué se fue acá en este paso? ¿Qué es lo que es soluble? O sea, FDN menos FDA, ¿qué nos da?
Está en la izquierda. Nos da un carbohidrato estructural el más soluble entre los estructurales, por así decirlo. La hemicelulosa. La hemicelulosa. Perfecto. En el chat también Liliana dijo hemicelulosa. Entonces ahí eso ya no, es espectacular, porque simplemente con este análisis restamos FDN, FDA y logramos la hemicelulosa. La fracción hemicelulosa. Y después, le puso ácido sulfúrico para separar dos cosas, la lignina mayormente de la celulosa. Entonces, la LDA menos la FDA, ¿qué nos da? O la FDA menos la LDA. Nos da otro carbohidrato estructural que es voy a ver el chat, la celulosa. Perfecto. Entonces, no solo ganamos un montón porque logramos ganar en poder separar lo que son los carbohidratos solubles o los no estructurales de los estructurales, que realmente eso es algo que nos va a cambiar muchísimo en el consumo de un animal, la cantidad de carbohidratos estructurales o no estructurales. No solo ganamos en eso, sino que también ganamos en poder cuantificar los dos mayores carbohidratos estructurales, la hemicelulosa y la celulosa, y además la lignina, que la lignina va a ser como nuestro gran enemigo acá, porque está correlacionado con el consumo muy negativamente, y a su vez la vaca no logra sacar ningún contenido como energético a partir de la lignina, es un enemigo. Entonces, bueno, eso fue igual, que quede claro que usamos los dos análisis, ¿tá? O sea, el de Wende es súper útil. El de Wende es súper útil para ¿qué? ¿Qué tipo de nutrientes? ¿Qué preguntó, profe? El análisis de Wende es muy útil para cuantificar qué tipo de nutrientes o qué tipo de fracciones en el alimento. Está en la diapo. Voy al chat porque veo algo. Bueno, no, el de Wende es muy útil para caracterizar la proteína, la fracción de proteína y de extracto de etéreo, o sea, la grasa cruda. Y después el de Van-Sus va a ser muy útil para caracterizar lo que es la fibra. La fibra. Acá tendría que, perdón, este recuadro tendría que llegar hasta acá, hasta hemicelulosa. Y bueno, y después, sí, nos queda un gran debe, que es la fibra soluble. Los carbohidratos no fibrosos. Eso sí lo vamos a hacer por diferencia. Ese sigue siendo un gran debe de estos dos análisis. Hoy en día hay otras formas como de seguir cuantificando y específicamente el almidón, en fin. Pero a grandes rasgos, este es el conjunto de análisis que usamos. Entonces, tenemos nuestro primer ejercicio que les voy a dejar 3 minutos. Mientras tanto, yo tomo lista. Entonces, en base a esto, tienen que llenar acá lo que serían los porcentajes. Acá tienen la materia seca, las cenizas, el extracto de etéreo, proteína cruda, FDN, FDA, LDA, bueno, la energía. Y en base a lo que saben de los análisis, me tienen que decir cuál es el porcentaje de agua, celulosa, lípidos, nitrógeno, hemicelulosa, lignina, minerales, materia orgánica. ¿Está claro? Les doy 3 minutos y mientras tanto les tomo lista.